Mariana, ¿están dadas las condiciones para que se comience el ciclo lectivo 2021 con presencialidad? Bueno, es una pregunta que no se puede responder por sí o por no. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un plan jurisdiccional que fue discutido en el 2020, entre julio y agosto, se trabajó fuertemente en ese plan jurisdiccional. Las autoridades de la Dirección General de Escuela y los sindicatos docentes. Entonces, sobre la base de ese plan jurisdiccional que establece las bases para un regreso progresivo a las clases presenciales en los distritos, hay unas condiciones que se deben cumplir, hay unos protocolos para respetar y bueno, sobre la base de esos protocolos y de esas condiciones se va a ir trabajando para hacer esta vuelta progresiva a la presencialidad. Es decir, la idea de una vuelta normal a un ciclo lectivo como el del inicio del 2020, que quedó trunco por la pandemia, obviamente no será tal. Pero, bueno, se van a ir y se está trabajando en las condiciones necesarias para que esa presencialidad progresiva sea posible en el distrito. Obviamente, cada establecimiento educativo tiene sus características, su impronta, hay determinadas condiciones que deben cumplirse y, bueno, sobre eso se ha estado trabajando sobre el final del año pasado y, bueno, sobre el inicio de este. Bueno, básicamente esas condiciones de las que hablas, Mariana, ¿cuáles serían? Sí. Básicamente, la primera condición es que haya condiciones epidemiológicas de baja o nula circulación del virus. Esa es la primera, o sea, las condiciones epidemiológicas que veremos cuáles son en el momento del inicio del ciclo lectivo. Estamos hablando del 1 de marzo, eso se puede modificar. Por otro lado, las condiciones sanitarias, las condiciones de higiene y de seguridad, o sea, la provisión de insumos para cada uno de los establecimientos educativos. Por otro lado, las condiciones de infraestructura escolar, que son para nosotros siempre bien complejas y este ciclo lectivo no escapa, digamos, a la regla que el distrito viene teniendo. Por otra parte, hay condiciones que tienen que ver con la organización institucional, el plan de prevención de riesgo en las escuelas, que se cubran los cargos, la organización escolar, la organización del trabajo, que se tienen que ir definiendo. Va a haber jornada justamente de perfeccionamiento docente, de capacitación, el 11 y el 12 de febrero, y que tiene que ver con este tema. Cuando yo digo infraestructura, hablamos de agua, hablamos de electricidad, gas, sanitarios, y, bueno, las condiciones de limpieza y desinfección de los establecimientos. Para todas estas condiciones hay una serie de protocolos, y, bueno, sobre la base de esos protocolos se van a ir definiendo este programa de regreso gradual, como te decía, donde, bueno, se van a prioritar, de ser posible, la vuelta de los estudiantes de los primeros años y los últimos años de la primaria, de la secundaria, de la sala de 5, bueno. Estas condiciones que yo te nombraba son las que tienen que estar garantizadas para que haya una presencialidad. Justamente en estos días conversé con la presidenta del Consejo Escolar, hoy conversé con el tesorero del Consejo Escolar para que me dijera si estaban llegando los insumos de resguardo, los insumos de limpieza. Bueno, es como que esto se empieza a mover, a partir del 1 de febrero se empieza a mover, y, bueno, hay cuestiones de infraestructura que están sin resolver, tenemos escuelas sin agua, tenemos escuelas con cuestiones que no están garantizadas y que nosotros esperamos que se vayan garantizando en la progresión de estos días. Claro, cuando hablas de la vuelta progresiva, ¿te referís Sí. a lo que lamentablemente Moreno tiene como experiencia a raíz de la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez en agosto del 2018? Digo, que no todos los cursos en el mismo momento vayan al establecimiento educativo. Bueno, sí, se trata de eso, pero en el 2018 fue diferente. Es decir, Sí, me refería al del 2019 en realidad. Claro, Sí. bueno, o el 2019, bueno, sí. El tema es, cada institución tiene una cantidad de estudiantes y una población determinada. Para te doy un ejemplo extremo, ¿sí? Una escuela primaria de Moreno, 1.200 alumnos. ¿Pueden volver los 1.200 alumnos? No.
va a haber un retorno progresivo. A eso le llamo yo un retorno progresivo. Es decir, los primeros años de esa escuela, si están estas condiciones dadas, van a volver, pero en grupos reducidos de estudiantes. ¿Y cómo vamos a saber esto? Y bueno, la escuela en estos días va a empezar a organizar cómo en esa escuela que tiene 1.200 estudiantes, de qué manera podría darse una vuelta a la presencialidad. No es lo mismo que tal vez una institución que tiene 500 estudiantes, una institución que tiene 200 estudiantes. Obviamente, si la escuela no tiene garantizada la condición de infraestructura, no se puede. Claro. Si la escuela no tuviera garantizada los elementos de higiene y resguardo, no se puede. A esto me refiero. O si aumenta la circulación del virus, no se podría. A esto me refiero yo, que es una combinatoria de cuestiones por la cual no podemos decir sí o no. Lo que sí podemos decir es que la docencia en el 2020 tuvo una tarea enorme que desarrolló de manera ejemplar. No solo en el acompañamiento pedagógico, y digo la docencia y los compañeros auxiliares de la educación también, no solo en el acompañamiento pedagógico, sino en el armado de bolsones para garantizar la asistencia alimentaria. Trabajaron todo el 2020, todos queremos la vuelta a la presencialidad. Recién yo hablaba con mi compañero y me decía, bueno, yo tengo una hija que ahora pasa al segundo año del secundario. El primer año del secundario, que era toda una emoción, no lo cursó por la pandemia, o sea, lo cursó de manera virtual, a distancia, con las distintas modalidades que los profesores le propusieron. Más vale que yo quiero el retorno a la presencialidad, como madre, como docente, pero tiene que haber condiciones, porque nosotros, todo el 2020 y por supuesto en el 2021, nos paramos del lado del cuidado de la vida. También debo decir, como SUTEBA, estamos formando parte del operativo, o que vamos a formar parte del operativo de la campaña de vacunación. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que el IOMA va a garantizar las vacunas, el Ministerio de Salud articula con el IOMA y nosotros ponemos el local. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos cuidar la vida y en ese sentido nos vamos a estar organizando. Próximamente, porque ya también hablamos con la jefa distrital, vamos a tener la reunión de UEGD y ahí se van a analizar estos puntos que yo te señalé, que son condiciones que combinadas van a dar como resultado de qué manera los estudiantes podrán sí o no volver a su escuela, a su jardín. Y bueno, es una tarea enorme que también hay que organizar porque bueno, la llegada de estudiantes a la escuela implica mantener el distanciamiento, ¿verdad? Unas medidas de seguridad, requieren determinadas condiciones en los salones, requieren ventilación. Bueno, todo esto nosotros no lo vamos a improvisar. Está escrito en 8 protocolos que se organizaron en julio del 2020, es decir, que desde julio estamos pensando en cuando llegue el momento que baja la circulación del virus para discutir la presencialidad y hacerlo de la manera más segura para todos y todas. Mariana, mencionaste un tema importante y por último, hay escuelas que tienen 1.200 alumnos, esto que la realidad de Moreno y del conurbano en general es muy distinta a lo que ocurre en Capital Federal o en una provincia. Digo, tenemos establecimientos educativos que están superadas su capacidad justamente debido a la demanda educativa. Salones que hay más de 40 pibes, por ejemplo, absolutamente hacinados. En virtud de esto que estabas mencionando, en estas reuniones que se están realizando, ¿se están hablando de la construcción de más aulas en aquellos establecimientos educativos donde pueden tener el espacio en el predio para la construcción o en la construcción de edificios escolares nuevos, teniendo en cuenta también lo que hablábamos a finales del año pasado, los 10.000 pibes que estarían sin matrícula en el distrito? Bueno, el año pasado, justamente en diciembre, hubo una reunión de UEGD bastante importante donde justamente se pusieron sobre la mesa una cantidad de terrenos que aportó, digamos, el municipio como terrenos que estaban disponibles para la construcción de escuelas, jardines. También se discutió la necesidad de separar las escuelas primarias de la secundaria, justamente para fidelizar los espacios, ¿no? Que esa institución sea todo de la primaria, toda la secundaria, que es otro tema que debemos atender, ¿no? Cómo es el ingreso y el compartir esos edificios de 2 comunidades educativas. 2, 3, cuando hay una escuela de adultos, ¿no? A la noche, o un instituto de formación docente, como en el caso del Mariano, ¿no? Bueno, sí, hay un programa que tiene que ver con construir aulas, un programa que tiene que ver con la provisión de aulas modulares,
muchas aulas modulares necesita el distrito por la cantidad de vacantes que están sin cubrir, porque además hubo un pasaje de estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas que también sobredimensionó, digamos, esas aulas de las que vos hablás, de más de 40 pibes, hay aulas de más de 50 pibes, por lo tanto, sí, también sabemos que van a llegar esas aulas modulares, hoy no están todavía, esto hay que decirlo, y hay la idea de construir escuelas. La realidad es que esos tiempos no están acompasados al inicio del ciclo lectivo. Hoy justamente el Consejo Escolar entregó la llave de la secundaria 36 de Bon Giovanni. Eso es una buena noticia, un edificio muy esperado, ¿te acordás del incendio de 2018? Sí. Es decir, hay una combinatoria de cuestiones. Por ejemplo, el Instituto de Formación Docente, el Rojas, tiene 3.000 estudiantes, hoy está en obra, no va a poder hoy garantizar una presencialidad, pero bueno, pero está en obra. Están conviviendo como distintos procesos, pero bueno, tenemos la certeza de que aparecen nuevos programas de financiamiento, se reflotaron los programas de financiamiento en infraestructura escolar de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Aparece de nuevo la línea de financiamiento del Estado Nacional para la construcción de escuelas o para la construcción de aulas. Y el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires prevé para infraestructura la duplicación de los montos. Recordemos que en el 2020 nosotros todavía estábamos funcionando con presupuesto María Eugenia Vidal. Sí. Este va a ser el primer año que vamos a funcionar con el nuevo presupuesto de la nueva gestión. Así que bueno, hay un problema estructural muy grande dentro del distrito que excede a la pandemia, que es la falta de disponibilidad de vacantes. En esto estuvieron trabajando fuertemente los inspectores, los equipos de conducción el año pasado. Esperamos nosotros que lleguen algunas soluciones. De hecho, también el año pasado, sobre el final del año, se inauguró otra parte de un barrio federal en La Perla. Y a eso también suma una cantidad de nuevos estudiantes, desde inicial a secundaria, unos 800 estudiantes que van a ir a las distintas instituciones de la zona que requieren aulas y espacios específicos. Es decir, hay una cantidad de cuestiones y temas a resolver, importantes y estructurales del distrito. Creo que se ha estado trabajando en ese sentido, pero no van a estar las soluciones todas el 1 de marzo. Yo entiendo que en esta semana o inicio de la próxima vamos a tener reunión de UGD, vamos a tener la información actualizada por parte del municipio y del Consejo Escolar, pero obviamente es fundamental que lleguen los recursos para los insumos de resguardo, para los insumos de limpieza y de higiene, que avancen a un paso importante, digamos, las obras que tienen en su poder el municipio, las obras del Consejo Escolar, para llegar a las mejores condiciones al 1 de marzo y poder analizar colectivamente, como van a hacer todos los compañeros, trabajadores de la educación y auxiliares en sus jornadas con los equipos de conducción, de qué manera se va a organizar la institución para garantizar esta vuelta progresiva a la presencialidad y, de no ser posible, la no presencialidad, pero el acompañamiento de los estudiantes, como se hizo el año pasado. Así que en ese sentido hay una tarea enorme y bueno, vamos a ir viendo de qué manera se va avanzando.